Y continuamos con tu programa Canarias tal cual y como todos los miércoles, cada 15 días, Planeta Ñ con el profesor Carlos Leáñez. Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Hola, hola, ¿cómo estás, Eduardo? Encantadísimo de estar aquí de nuevo contigo y con los oyentes. Pues mira, hoy es un día especial porque siendo 12 de octubre podríamos hablar del Día de la Hispanidad. En 1492 llegó Colón a América Latina, a las Bahamas, a la isla de Guananí, creo. Y a partir de ahí se ha creado una historia, un puente cultural, de idioma, una historia que bueno, tiene sus pros y sus contras. Para algunos se dice que no hay nada que celebrar, pero para otros sí. De hecho, en España se celebra el Día de la Hispanidad. ¿Qué podemos decirle a los oyentes en ese sentido? Bueno, vamos a ver, la historia de la humanidad cambió completamente a partir de el descubrimiento desde el punto de vista europeo de esa porción de tierra, ¿no? Cosa que de la cual Colón no cae en cuenta. Colón cree que está llegando efectivamente al oriente de Asia, ¿no? Ok. Pero bueno, poco a poco se va cayendo en cuenta de que eso es un inmenso continente y que en realidad para nada es lo que se está buscando, sino otra cosa, ¿no? Eh, la repercusión de ese encuentro es nada más y nada menos que la generación de la humanidad. Es decir, antes de este encuentro se vivía en porciones de humanidad que no se conocían, que se desconocían por completo, por completo. Ujú. A raíz de este encuentro comienza una exploración del mundo que lleva a que realmente se forje la humanidad como tal, como el conjunto de todos los Homo sapiens, El ¿no? mundo que conocemos hoy, pues. El mundo que conocemos hoy. Y eso se hace gracias al arrojo de navegantes y de tecnologías y de financiamientos esencialmente españoles. Hay que decirlo y hay que recordarlo, porque no es poca cosa. Es decir, la humanidad existe gracias a lo que se hizo aquí en el tiempo, esa chispa que surgió en ese encuentro entre Isabel la Católica y Cristóbal Colón. A partir de allí, entonces se genera un proceso de descubrimiento de la humanidad, no es de América, es de la humanidad, porque vamos a ver, primero se llega al Caribe y a las pequeñas islas, poco a poco entonces se llega al continente, etcétera, pero después se hace una navegación totalmente azarosa que es bordeando la costa de Brasil, bordeando lo que sería la costa de hoy de Argentina, hasta atravesar lo que es llamado hoy el Estrecho de Magallanes, ¿no? Correcto. Esa navegación termina de vuelta a España, ya comandada por Elcano, porque Magallanes muere en el camino, y allí por primera vez se tiene un mapamundi. Es decir, se tiene la absoluta certeza, más allá de los cálculos que se hayan podido hacer, que evidentemente ya se habían hecho, pero ya se tenía la evidencia tangible, palpable, de que la Tierra era redonda y de que los océanos estaban intercomunicados. Y eso abre unas posibilidades de conquista, navegación, intercomunicación, descubrimiento de otredades que Ujú. hacen, que forran el mundo actual. Es decir, el mundo actual es humanidad y otredades que coexisten, gente diversa. Ok. Bueno, es decir, cuando Colón llega a estas islas, a las primeras islas, él había llevado a algunas personas que hablaban lenguas que se hablaban en Eurasia y él pensaba que esas personas iban a poder comunicarse, pues eso no ocurrió en lo más mínimo, eran lenguas completamente nuevas. Y los indios y las personas con las que se encuentra Colón son personas para los europeos completamente nuevas. Es decir, personas Inesperadas, completamente inclusive. completamente inesperadas. Ujú. Entonces,
allí ocurre, allí ocurre otra cosa, que es una de las fuentes más grandes de la grandeza de España. Pues es que, de verdad, yo confieso que yo estoy harto de oír que no hay nada que celebrar. O sea, pero por Dios, un momento. Es decir, cuando llega España, inmediatamente se plantea una interrogante, que es, estas personas que tengo ante mí, ¿son o no son seres humanos? Tú dirás, Claro. oye, pero ¿cómo es posible hacer esa pregunta? Bueno, sí, esa pregunta es imposible hacérsela en el 2021, en el 2020, mejor dicho. Sí, pero Este, en 1492 no. pero en 1492 el destino de cualquier conquistado era ser engullido o ser esclavo. Pero en todo caso era otro que no merecía ninguna consideración y que no ascendía al rango de humanidad. De hecho, los nombres que tienen la mayoría de los pueblos de la tierra significan nosotros somos la gente. El resto parece gente, pero no es. ¿Mm? Entonces, cuando llegan los españoles, al cabo de cierto tiempo, comienza a plantearse, bueno, la pregunta de si los indios, de si los indios son personas, ¿no? Eso se plantea desde un comienzo, pero digamos, a raíz de una serie de episodios que sería muy largo contar, se agudiza la cosa y se agudiza a tal punto, mi querido Eduardo, que el hombre que fue el único hombre que hubiese podido ser emperador del mundo, que fue Carlos V del Imperio Romano Germánico y Carlos I de España, decidió detener todo el proceso para convocar a Valladolid a una serie de sabios, clérigos, académicos, etcétera, etcétera, la crema innata de la época, para decir, un momento, estamos haciendo esto bien, esto es correcto, ante qué tipo de personas nos hallamos, podemos apropiarnos de sus bienes, podemos navegar en sus aguas, podemos, en fin, toda una serie de cosas en las cuales entran una cantidad de preguntas y lo increíble son las respuestas, que son de una modernidad Pero es que impresionante. el mismo planteamiento, yo estoy quedando asombrado con lo que me estás contando, porque para esa época, que un monarca de esa categoría se estuviera planteando eso, oye, da unos rasgos de humanidad y de preocupación por la humanidad increíble, ¿no? Pero por supuesto, y eso viene del hecho católico. Es decir, recordemos que la religión católica, católico significa universal, y España siempre estuvo subordinada a la catolicidad. Es decir, y esto es muy importante entenderlo, porque Francia era una potencia católica, pero si Roma le interfería mucho, bueno, mira, déjame tranquilo. Ya. Los otros decidieron separarse y fundaron las iglesias protestantes, las iglesias nacionales, Holanda, en Alemania, en Inglaterra, etcétera, etcétera. En cambio, los reyes católicos fueron eso, católicos, y eran muy creyentes y subordinados a Roma. Y eso también le generó a España muchos problemas, porque al ser catolicismo universalidad, este, los otros pensaban que iban, como dicen aquí, a por el mundo, es decir, también por ellos. Y al ser España la más poderosa, indudablemente que durante el siglo XVI y durante el siglo XVII, al ser los tercios imbatibles en tierra, al ser la armada imbatible en el mar, bueno, entonces se plantean una serie se genera un frente anti-español. No obstante, Eh, Carlos, claro, empezamos por decir ahorita el programa si es de celebrarse o no este Día de la Hispanidad o lo que se conoció como el Día de la Raza, y luego sí, ahora más recientemente, inclusive en Venezuela, el Día de la Resistencia Indígena y todo lo demás. Pero sí es cierto, bueno, al menos lo que yo he podido leer, que con la conquista arrasaron con el 90% de los pobladores de América Latina, ¿no? eso El es 90. completamente falso. Sí, es Eso es falso eso. completamente falso. Eso es parte de la leyenda negra.
Ah, ok, Es entonces decir, aclaremos eso. eso es una fabricación. No, es que es increíble. De verdad, o sea, ya está, Pero es eso que ya no, el eso ya, 90% a mí me sonó como que, bueno, pero no dejaron nada, entonces acabaron con todo. no, pero es que eso no es así, eso no es así. Y además, ojo, cuando tú dices no dejaron, tendríamos que decir no dejamos, porque fueron, siendo tú venezolano y yo también, fueron nuestros ancestros los que hicieron eso. Es No fueron verdad. los españoles, porque los españoles se quedaron aquí. Sí, es verdad. Es decir, son los descendientes del encuentro, entre los cuales nos encontramos tú y yo, Sí, fueron nuestros ascendientes los que hicieron eso. Ahora, muy importante todo este tema, porque no tiene nada que ver. Es decir, lo que hizo España, la mortandad de indios que hubo fue esencialmente porque los indios no tenían la protección, no tenían el espectro inmune que tenían los europeos. Es decir, mira, creo que lo hemos hablado en otro programa, creo, pero es que, mira, se bajaba un perro, esto ocurrió en lo que es hoy Estados Unidos, ajá. se bajaba un perro y ese perro comenzaba a recorrer pueblos y eso era una bomba biológica, se moría todo el mundo. ¿Mm? Se Sí, moría todo el mundo. era peor que el COVID en ese momento, ¿no? Exactamente, porque es decir, en Eurasia, África, todo eso, había intercomunicación. Los hombres vivían con muchos animales distintos, y todo eso generaba un fondo de pestes y de enfermedades potenciales, etcétera, que no existía en América. En América era un continente relativamente aislado. Entonces, fíjate, en lo que se refiere a la ley, para nada había una cuestión de vayan a matar indios. Todo lo contrario, en primer lugar, todo lo contrario. Es decir, todas las leyes de India es un catálogo de protección y de sobreprotección en muchos casos del indígena. Ahora, claro, hubo abuso, hubo gente muy cruel, hubo cantidad de cosas, ciertamente, pero esa no era la política. Esa no era la política. Lo que pasa es que, evidente, Pero a ver, yo es que yo me confieso casi que ignorante en ese sentido en el tema de la historia, pero un Bartolomé de las Casas existió, un Hernán Cortés, ahí, bueno, hay todos los relatos que de la matanza de Hernán Cortés y la conquista, pero yo me imagino que hubo de todo, ¿no? Aunque el espíritu de los reyes católicos no era eso que terminó pasando, ¿no? vamos a ver. Es que lo que pasa, mira, la historia hay que entenderla con una mirada que no sea anacrónica, es decir, no poner los ojos de hoy en ese momento, y con historia comparada. ¿Qué habría pasado si en vez de llegar los españoles llegan los ingleses? Bueno, nada, o sea, se acabaron todos los indígenas. Es decir, ¿qué hicieron los ingleses en América? Ellos no fundaron un nuevo pueblo, no se fusionaron. Ellos sencillamente acabaron con los indígenas o los metieron en reservaciones. Ok, En cambio, los españoles no fueron españoles que se mudaron y acabaron con todo. Y entonces comenzaron a crear lo mismo, pero allá. No, no, no. Es decir, nosotros somos un pueblo nuevo. El mundo, como lo dijo muy bien Arturo Ular Pietri, es decir, el mundo nuevo existe en nosotros, que somos un pueblo mestizo. Entonces, ¿cómo sobreviven los indígenas? Los indígenas sobreviven en el mestizaje. Es decir, cuando el indígena se cruza con el blanco como tal desaparece y el indígena como tal también desaparece. claro, Y surge algo nuevo que es sí, el mestizo. que es el Ahora, mestizo latinoamericano, claro. exactamente, y que es la inmensa mayoría de nuestra población en casi todos los países. Siendo el segundo grupo los blancos, pero bastante lejos, pero siendo el segundo grupo los blancos. Entonces, por ejemplo, cuando uno compara, ¿qué pasó en los Estados Unidos? Bueno, en los Estados Unidos sencillamente los indios fueron extirpados o eliminados, sacados de sus tierras. Y esto duró hasta el siglo XIX, ya constituidos los Estados Unidos. Cuando se va a España de los territorios que eran de México, cuando se va, digamos, cuando se retira, porque un tercio de los Estados Unidos actual era parte de México, y ellos Ok. lo arrebataron en una guerra. Bueno,
mientras estuvo España y mientras estuvo México, había indígenas. Cuando llegaron los ingleses, acabaron con los indígenas. Los acabaron. En el siglo XIX, en el estado de California, se pagaba por cuero cabelludo de indígena. En el siglo XIX, después de la Ilustración, después del Ok. debate de Si te pones a Valladolid, ver recientemente todavía, si te pones a ver. pero bueno, y más reciente te puedo nombrar a los nazis. Es decir, cuando Alemania, es decir, la conferencia de Wannsee, donde se reúne la jerarquía nazi y decide la llamada solución final, que Mm. consiste en exterminar a los judíos por el simple hecho de serlo. Eso ocurre después de la Ilustración, después de todos los debates filosóficos, después de es decir, el pecado que se comete allí, después de conocer toda la humanidad, tener una noción de la historia, tener una noción de los otros, tener evidencia científica. Sin embargo, se comete eso, esa atrocidad. España nunca cometió algo semejante y al contrario, estando en el siglo XVI, llegó a conclusiones de que los indígenas eran absolutamente personas y por lo tanto había que evangelizarlo, porque no se evangeliza a quien no es susceptible, a quien no tiene alma. Claro. Entonces sale la cuestión. Ahora, es muy importante para los oyentes que se entienda que para nada hubo un genocidio, porque ¿qué es un genocidio? Un genocidio es lo que hicieron los nazis Con los judíos. con los judíos. Un genocidio es el exterminio consciente y específico de un pueblo. Eso no ocurrió. Y no solo por católicos y buenas almas, etcétera, etcétera, sino también porque no les convenía. Es decir, el territorio americano era profundamente despoblado. Y mira, y se ha dicho mil veces, y es cierto, la, la, ese proceso de encuentro lo forjaron básicamente los indios. Y la independencia viene básicamente de manos de la mentalidad española. Bueno, eso nos va a tocar hacer otro programa cuando toquemos el tema de la independencia. Pero mira, desde 1492 entonces, se podría decir que se forjó el puente para convertir el mundo en el planeta Ñ. Desde ese momento para acá tenemos planeta Ñ y de ahí la importancia del idioma. Yo me imagino que una de las cosas que ayudó a vertebrar toda esa acción de España en la conquista fue el idioma, ¿no? Bueno, vamos a ver, esto es muy Es que interesante, nos ¿no? Porque de quedan nuevo, 3 minutos. sí, no, esto es muy interesante porque vamos a ver, cuando llegan los españoles a América, se plantea lo siguiente: ¿cómo vamos a transmitir la fe? ¿En la lengua del indígena o en nuestra lengua? Y entonces se da lo que se llama una política pentecostal, es decir, hablarle al fiel o al potencial fiel en su propio idioma. Ok. Y eso primero se hace básicamente hablando la lengua de cada pueblito, porque había una atomización lingüística muy grande. Ujú. Cuando se entra en contacto con grandes imperios, como ocurrió en lo que es hoy México, o lo que es hoy Perú y Bolivia, etcétera, entonces se usan lenguas vehiculares como el náhuatl, como el quechua, etcétera, con lo cual se sirvió a muchos indígenas. Y de hecho, el náhuatl y el quechua, por ejemplo, tuvieron mucho más auge con los españoles que antes de los españoles. Increíble, ¿no? Increíble. Es decir, porque España no pretendía castellanizar, sino lo primero era hacer católica a la otra persona. Era un imperio, en primer lugar, católico. Eso es otra cosa que la gente no conceptúa, ¿no? Entonces, al ser así la cosa, la política lingüística pasó en América por 3 etapas, o 4. La primera, servir al indígena en lengua indígena, en cada uno de sus núcleos. Segundo, servir al indígena con lenguas vehiculares indígenas. Y tercera, desde 1777, servir al indígena en español. Solo desde Dos 1700. siglos después prácticamente. Y, no, y ya estando en los albores de la independencia. Es decir, Sí, también. entonces, ¿cuál es el resultado de esto? Que cuando se van los españoles de América, o la administración española, porque los españoles nunca se han ido, cuando se va la administración española de América, solo el 33% de la población habla español, que son las que están en los núcleos urbanos.
Y el resto, Me dejas asombrado con esas cifras, Carlos. sí, Mira, sí. pero este programa tenemos que volverlo, no este mismo, vamos a seguir con este tema en el próximo programa porque me he quedado así como con muchas preguntas, pero súper interesantes, ¿verdad? Me deja de verdad atónito. Se va la administración española por la guerra de independencia y apenas el 33% de la población hablaba español. Exacto. Y hoy la América española habla español en 97%. Pero eso es una obra que completaron los llamados libertadores, Entre comillas. que, que sí se pusieron a acabar con las lenguas indígenas. Ah, Ellos ellos sí, sí. Ah. ellos sí. Es decir, tus ancestros más recientes y los míos. Exactamente, no, es que lo que pasa es que la historia está muy mal contada y hay una serie de hechos que en realidad ya no son debate entre eruditos, sino objeto de propaganda política. Increíble. Bueno, Carlos, Sí. ha sido un placer de verdad. Volvemos dentro de 15 días con tu planeta Eñe. Hoy nos has dado una clase magistral de historia definitivamente y además muy, muy adecuada para el día que es hoy, ¿no? Sí, señor. Bueno, el lunes, sí, El lunes fue, sí, sí. el lunes Bueno, fue. a ver, yo estoy un poco como con la semana de la hispanidad. Perfecto, perfecto. Bueno, entonces, mira, Eduardo, encantado, seguimos hablando y bueno, en contacto, pues. Chao. Gracias, Chao, Carlos. cuídate. Ha sido un Hasta placer de luego. verdad. Chao, chao. Igualmente.